El siguiente ejemplo que vamos a ver lo hemos realizado con Selenium IDE. Selenium IDE es una extensión de Chrome o de Firefox que nos permite grabar, editar y ejecutar pruebas. También es conocido como Selenium Recorder. Lo primero que tenemos que tener es descargada la aplicación de Selenium IDE. Tenemos que tener instalada la extensión aquí en Chrome. Abriremos Selenium para crear un caso de prueba. Y lo primero que nos ofrece es aquí pues un desplegable nos dice pues diferentes opciones. Nosotros vamos a utilizar la opción de crear un nuevo proyecto. En este ejemplo vamos a realizar una prueba automatizada con tan solo grabar, reproducir los pasos que hemos realizado pues al abrir una página web y acceder a ella. Le hemos indicado el nombre de usuario y la contraseña y posteriormente hemos cerrado la aplicación. Es un ejemplo muy sencillo. Lo que hacemos con la función de grabación y reproducir lo que hace es que nos facilita el proceso de mapeo de los pasos de un diagrama UML. Y Task lo que hace es que recupera este archivo grabado y lo transforma en un diagrama UML. De esta manera, pues el diseño se efectúa de una forma más rápida y lo vamos a ver ahora. Una vez que hemos elegido crear nuevo proyecto, tenemos que darle un nombre. Aceptamos y nos aparece esta pantalla. Aquí vamos a indicarle vamos a establecer la URL de la página donde vamos a empezar la grabación. Nosotros hemos elegido una plataforma, como veis se llama Involve Me. Es una plataforma moderna de experiencia del cliente que ayuda a las empresas a crear interacciones personalizadas. Con ella nosotros hemos realizado diferentes encuestas de satisfacción y también hemos realizado diversos cursos. Vamos a acceder a uno de ellos que se llama Formación Calidad en la Transformación Digital. Ya a partir de aquí lo que tenemos que hacer es empezar la grabación dándole a este icono de Rec. Se nos abre la página, nos vamos a la pestaña de Login, marcamos el email y aquí la contraseña. Le damos a aceptar. En cualquier momento podríamos nosotros parar la grabación, como veis aquí abajo se está grabando y podríamos continuarla posteriormente. Accedemos, nos vamos a este curso en particular y lo que haremos luego será también una captura de pantalla. Una vez que hemos accedido, lo que hacemos es cerrar la aplicación. Volvemos a Selenium y paramos la grabación y le damos un nombre a esta grabación. Nosotros vamos a darle ejemplo 4 y le damos OK. Como veis, pues se han ido apareciendo click, clip, type, así hasta llegar a la última, que sería click, y cerramos la aplicación. Una vez que hemos hecho la grabación, ahora nos vamos a Task. Como veis, aquí tenemos nuestro Canva. Ya hemos abierto donde queremos guardar esta grabación, en SIPSA, Marketing y el nombre. Y aquí nos vamos a la barra de herramientas y elegimos asistentes. Nos vamos a importar Selenium. De esta manera lo que hacemos será importar la grabación que acabamos de realizar en Selenium y que hemos guardado en nuestro directorio C en una carpeta. Nos aparece esta pantalla y lo que tenemos que hacer es pinchar la grabación que acabamos de realizar, arrastrarla y llevarla hasta aquí y le damos a importar.
Nos aparece una pestaña en verde diciendo que la grabación se ha realizado y una pestaña en color naranja informando de que es necesario salvarlo. Aquí lo tenemos y ahora ya es posible lanzar el diagrama siguiendo el procedimiento estándar en Task. Lo guardamos, lanzamos validación y ejecutamos. Empieza a ejecutarse el caso, añade el email, la password, ahora acceden, entramos en Involvement, en el curso, busca el que estábamos diciendo de formación calidad de la transformación digital y ahora cierra la aplicación. Hasta aquí el ejemplo, espero que os haya sido interesante y nos vemos en el próximo.